es docente de lengua y literatura, estudió en el Pedagógico Nacional de Monterrico y la maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha investigado en torno a la literatura infantil y juvenil, ha diseñado para instituciones públicas y privadas diversos proyectos editoriales relacionados con la enseñanza de la literatura y la promoción de la lectura. Es autora también del libro Memorias del aire, el agua y el fuego, mitos y leyendas del Perú, en 2014. En el 2015 ganó el Premio de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor, organizado por la Fundación Santa María, SM, por la novela La Zona Invisible, publicada en coautoría con el escritor Carlos Garañate. Actualmente es docente de la Universidad de ESA. Entonces, vamos a recibir a Jessica Rodríguez con su conferencia titulada Del cajón a la guitarra eléctrica, los grandes clásicos. A ver, un aplauso por favor. Buenas noches. Tengo que pedir varias disculpas. La primera de ellas es porque estoy arrastrando una bronquitis de hace 2 semanas y nada, en lugar de mejorar, empeoro. La segunda es porque en principio yo había pensado esta intervención como un taller con docentes, pero bueno, al final se me propuso hacer una charla y he tratado de sistematizar entonces un poco lo que iba a hacer. Y bueno, entonces si se me va la voz, acá apelaré a los amigos o a las amigas para que me ayuden a terminar de leer. Bueno, en realidad la idea de esta conversación es plantear algunas relaciones entre la tradición y los jóvenes, específicamente la tradición peruana. Sí es cierto, la tradición peruana nuestra pues no es tan antigua, y cuando hablamos de clásicos siempre es posible decir, bueno, que casi todos nuestros clásicos son modernos. Bueno, haciendo esa salvedad, igual vamos a intentar decir, ojalá, alguna idea interesante sobre esta relación. El diccionario define a clásico como aquel autor u obra que se considera como modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia, por distinguido y ejemplar. Los clásicos por antonomasia son los de la antigüedad grecorromana, pero es evidente que en todas las épocas y órdenes ha existido lo ejemplar. Al convertirse en referentes, los clásicos vertebran una cultura. Son hitos que van marcando el devenir de un pueblo. Son como faros que iluminan lo próximo y luces que guían a los que se acercan a nosotros. Ricardo Palma, por ejemplo, no solo es un autor que sentimos nuestro, sino que también los de fuera identifican con nosotros. Son los rostros que un pueblo proyecta hacia el exterior, aquello que quien quiere entendernos debe conocer. Un clásico, no obstante su representatividad y por paradójico que parezca, no siempre es popular. La vida moderna, en especial los medios de comunicación, nos inducen a sobrevalorar lo reciente, la actualidad y a dejar atrás lo viejo. Ello lleva a que se esquive a los clásicos, identificando confusamente lo permanente con lo pasado. Y esa desafección termina por hacer de los clásicos monumentos que todo el mundo celebra, pero que pocos o nadie visita. Los clásicos, sin embargo, lo son porque han probado resistir el paso corrosivo de los años. Como dice Italo Calvino, los clásicos son aquellos libros que nunca terminan de decir lo que tienen que decir. Textos que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Son en ese sentido inactuales, es decir, no están sujetos al vaivén de las olas que mueven los vientos, sino que circulan al modo silencioso de las corrientes submarinas. La permanencia de un clásico se funda en su capacidad para hablarles a gentes de muchas épocas. Si la literatura es un espejo en el que el individuo se interroga, un clásico es uno en el que podemos mirarnos muchas veces a lo largo de nuestras vidas y obtener diferentes respuestas. Lo mismo sucede con las épocas, que encuentran en un clásico enfoques y significados que otra época pudo no haber percibido.
Ello naturalmente es producto de la riqueza significativa del texto, una complejidad que podría ser interpretada como dificultad. De ahí que pese a que, como dijimos, el clásico sea reconocido socialmente, también sea evitado por difícil o pesado. Es en este punto que la escuela, los distintos mediadores de la lectura y los padres cumplen un papel importantísimo. Y creo que su contribución mayor es quitarles a los clásicos esa pátina de polvo que cubre a los libros abandonados de la biblioteca y ponerlos al alcance de la mano. Es decir, desterrar la mala imagen de que son trastos, que no hay más remedio que cargar y que tienen que ser leídos no por placer, sino por obligación. Alberto Manguel dice que leer es el arte de dar vida a la página, de establecer con un texto una relación amorosa en la cual experiencia íntima y palabra ajena, el vocabulario propio y la experiencia de otro, convergen y se entremezclan como las aguas de dos ríos y se funden en un solo caudal. Un clásico debe, pues, ser presentado como un amigo con el que se puede establecer una relación cercana y cordial. No es una tarea fácil acercar a los clásicos a los lectores de hoy, especialmente a los jóvenes. Una obra literaria es su texto y la mirada del lector, y un clásico viene cargado de las miradas que sobre él proyectaron muchas generaciones de lectores, miradas a las que ahora se suma la nuestra. Para que ese encuentro sea una experiencia feliz, muchas veces hace falta un buen mediador, que en el fondo no es más que un amable presentador y eficaz dosificador. La literatura expresamente escrita para jóvenes tiene en nuestro país una corta tradición. Durante mucho tiempo, las novelas juveniles más interesantes llegaron de Europa o Estados Unidos, y había que batallar bastante para que los adolescentes las conocieran, porque muchas, entroncadas con el realismo sucio norteamericano, solían concentrarse en los problemas personales y sociales de este grupo, y su lenguaje irreverente asustaba a los mediadores. Esto ha cambiado mucho con la aparición de las sagas neofantásticas, que con su aliento épico y su plástica más cinematográfica ha conquistado a todos los públicos. Así, cada vez más maestros se animan a incluirlos en sus planes lectores. Más aún, muchos los diseñan casi exclusivamente con este tipo de textos. Todo lo anterior no quiere decir que no exista un conjunto de textos y libros que podríamos llamar nuestros clásicos juveniles, que sí han sido parte de los programas escolares, aunque bajo un enfoque predominantemente historicista y conservador. A esto se han sumado una serie de cambios en el diseño curricular que ha ido cercando la literatura, en favor, en un primer momento, de la educación literaria, que suena loable, pero finalmente de una apuesta por el desarrollo de habilidades comunicativas de una manera tan amplia que la lectura de literatura en los colegios y en muchas universidades donde no existen humanidades se ha vuelto una lectura complementaria. Quizá por eso hoy crece entre nuestros maestros la idea de que solo se puede animar a leer con textos contemporáneos, que tengan protagonistas de la misma edad de los lectores y que vivan los problemas de hoy. La fórmula parece ser: si no hay identificación inmediata, no hay conexión. La significatividad de un texto literario se condiciona a sus posibilidades de hablarles de manera llana y directa a sus lectores, de ofrecerles mundos cercanos y semejantes, desaprovechando precisamente la naturaleza de la literatura, su condición de símbolo, su posibilidad de trasladarnos a otros mundos, de ser otros. En principio, la literatura podría no necesitar intermediarios. Si un texto conmueve, no se necesitaría de un experto que proponga 10 preguntas para asegurarse de que se ha entendido lo que ha querido decir el autor o incluso lo que dice el texto al margen del autor. Esto, sin embargo, se aplica mejor a las llamadas lecturas ligeras. Un texto clásico, debido a su complejidad, demanda un mediador experto. No necesariamente uno sabio o técnico, pero sí experimentado, con ganas de dialogar y de propiciar el diálogo. Porque no olvidemos, un clásico permite naturalmente muchas lecturas. Leer a un clásico no debe ser una imposición, sino una invitación. Y para ello hay varios caminos.
Acercar el texto a los lectores desde el marco histórico y social que rodea al autor y su obra y que seguramente ha influido en su producción. Animarlos a imaginar esos espacios y a comprender las ideas y costumbres de la época. Leerlos como para hallar un significado personal. En general, hay que construir una relación de empatía con el texto, de disposición a involucrarse emocionalmente con lo que se lee. Y a partir de ahí, creo que todo es posible. La propuesta de esta charla es volver la mirada hacia algunos de estos textos para animarlos a ustedes a redescubrirlos, haciendo notar en ellos su espíritu irreverente, sus luchas y apuestas transgresoras para la época. Se trata de reparar en cómo varios textos de Valdelomar, Díez Canseco, Martín Adán, Blanca Varela, Osvaldo Reynoso o Vargas Llosa, por ejemplo, traen a la literatura peruana unos personajes, preocupaciones, sensibilidades y experimentos formales iconoclastas que buscan tanto la renovación artística como el cambio social y cultural, y un lugar para el hombre y la mujer que quieren dedicarse a las letras. A lo largo de estos años, desde las aulas universitarias o con diversos proyectos editoriales dirigidos a la escuela, he intentado acercar algunos de nuestros clásicos a los jóvenes. Ahora, mientras venía en el taxi, caí en la cuenta de que he cumplido 20 años enseñando en universidades. Así que esa debe ser la misma cantidad que tengo presentando clásicos a los chicos. He trabajado las obras de Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, Garcilaso de la Vega, José María Eguren, César Vallejo, Juan Gonzalo Rose, José María Arguedas. Hay algunos otros autores que me gustaría incorporar a este trabajo, como Clorinda Mato de Turner, José Díez Canseco, Oquendo de Amat, Blanca Varela o Mario Vargas Llosa. Aunque los primeros son menos conocidos y los últimos son nuestros contemporáneos, con lo que el apelativo de clásico podría no alcanzarles. Pero como decía un maestro sanmarquino, una labor de la crítica es hacer clásico a un autor, es decir, hacer patente aquello que le asegurará su paso indemne por el tiempo. Bueno, ahora, a manera de ilustración de lo anterior, comparto con ustedes algunos apuntes sobre por qué leer a algunos de nuestros clásicos en tiempos de redes sociales e hiperconexión. ¿Por qué leer a Palma en tiempos de reggaetón? Podríamos decir, parafraseando a Vallejo, que para reconocernos hermanos, pues el casi medio millar de tradiciones publicadas entre 1850 y 1919, con un éxito simultáneo en el Perú e Hispanoamérica, ofrecen un retrato gracioso, en todos sus sentidos, de los inicios de nuestra vida liberal. Sin embargo, más allá de la amplia y variada fotografía de época que representan estos relatos, que pueden ser una entrada amena a la historia del país, como el propio Palma sostenía, cito, en el fondo, la tradición no es más que una de las formas que puede revestir la historia, pero sin los escollos de esta. Creo que hay que leerlo por su lenguaje, por sus formas, por cómo escapa al lugar común e incorpora con irreverencia la mirada, el habla y los usos populares. Por esa forma tan suya, tan limeña de ver la vida, que es de alguna forma también la peruana. De esa forma, diría precisamente Rubén Darío, cito, su estilo de escritura tradicionalista es historia en Lima. La tradición cultivada fuera de Lima y por otra pluma que no sea la de Palma no se da bien, tiene poco perfume, se ve falta de color. Yo traje algunas citas y como todavía no me falla la voz, me voy a permitir leerles una que me gusta mucho, por vieja y por graciosa, de Miguel de Unamuno. En una carta, que saben que Palma recibió muchísimas cartas de los más importantes escritores hispanos de su tiempo, bueno, en una de esas cartas, el escritor español Miguel de Unamuno contaba una anécdota a propósito de una de sus tradiciones. Cito, soy hombre de cara dura, es decir, de fisonomía poco movible, y así siendo alegre de espíritu, rarísima vez me río por mucha gracia que una cosa me haga. Acababa un día de acostarme cuando a poco entra mi mujer en el cuarto,
alarmada al oírme reír de tal modo, en carcajada contenida, por no despertar a los niños, que creyó que me había dado algún accidente. Y ello era que acababa de leer el chistosísimo cuento del inglés. Le escribió Unamuno con admiración a Palma. Palma, por supuesto, sabía el efecto que tenía en los demás. Él escribió, por ejemplo, hay dos tipos de historia, la alegre y la seca, la bonita y la fea. La primera es la que se llama tradición. Tenía mucha conciencia de las formas y de que él, antes que nada, era un escritor. Por eso, para apreciar lo que somos y también para intentar acercarnos a lo que quisiéramos ser, creo que sigue siendo indispensable leer a Palma. Pero sobre todo, para reírnos de nosotros mismos, para no tomar tan en serio lo que en realidad no lo es, para tomar distancia del día a día. Se pueden leer en orden o al azar. Se puede recurrir a la biblioteca y a los buscadores de internet para complementar la información que se brinda en cada tradición. Menciones a personajes históricos, por ejemplo. Las tradiciones peruanas, como todo buen clásico, aviva la sed por saber más. Lo sabía también Palma, que recomendaba a quienes querían continuar con su legado. Cito: la forma ha de ser ligera y regocijada, como unas castañuelas, y cuando el relato le sepa poco al lector, se habrá conseguido avivar su curiosidad, obligándolo a buscar en concienzudos libros de historia lo poco o lo mucho que anhela conocer, como complementario de la dedada de miel que con una narración rápida y más o menos humorística le diéramos a saborear. También lo supo y lo disfrutó Rubén Darío, y eso que ni él ni Unamuno, que se sepa, llegaron a leer las tradiciones en salsa verde, que fueron escritas desde 1901 hasta el día de la muerte de Palma. Fueron solo 18 relatos, tachados durante años de groseros y que su escritor nunca firmó, aparentemente para evitar la censura de la sociedad entonces. Su publicación no se dio hasta 1973, gracias a Francisco Carrillo y Carlos Garayar, que rescataron el texto de una universidad norteamericana. En este punto se me ocurre un ejercicio imaginario. Piensen en un momento en leer una de estas tradiciones a sus estudiantes más inquietos y luego una letra del reggaetón de moda. Más allá de ver cuál es más audaz, me parece que sería interesante cotejar para qué usan la ironía y el doble sentido ambos textos, contra qué batallan. Vamos a ver otro. ¿Por qué leer a Valdelomar en tiempos en que la palabra género causa escozor? Leer a Valdelomar, más aún si es niño o adolescente, podría ayudar a fomentar la empatía por el otro. Conocer su historia, su legado, su tiempo, es una forma hermosa de acercarse al Perú, que a comienzos del siglo XX trataba de construirse como nación cuando aún se hallaba golpeado por la Guerra del Pacífico, pero sobre todo por la indiferencia de los capitalinos con las provincias. Valdelomar, sin olvidar sus raíces humildes, encaró su destino y se embarcó en la tarea de revelar para otros la belleza sencilla de su patria pequeña, su pueblo a orillas del mar, y con ello abrió el camino que luego ensancharían Vallejo y Arguedas, por ejemplo. Sus poemas, cuentos, crónicas, obras dramáticas y gráficas nos enseñan que se puede ser universal revelando artísticamente la aldea, nuestras circunstancias, sin importar si somos ambos, cholos u homosexuales. Por eso creo que no tiene pierde leer a uno de los más entrañables clásicos del Perú. En esa misma línea, otro autor a recuperar es José Díez-Canseco. Sus estampas mulatas de 1930 son una pieza importante de la tradición literaria peruana, un puente entre el criollismo y el realismo urbano. Reeditado varias veces en sus primeras décadas, incluye en la versión del 51 El Trompo, uno de esos cuentos que no solo crea lectores, sino escritores, como El vuelo de los cóndores de Valdelomar, El bagrecico de Izquierdo Ríos o Huarmacuya y de Arguedas. El relato de Díez-Canseco invita a soñar con escribir.
A sus pícaros criollos, Díez Canseco los ubicó en un momento justo de nuestra historia, cuando la capital, a causa de la migración interna, comenzó a crecer incontrolable hasta convertirse en una metrópoli caótica, la mítica Lima la Horrible, que servirá de escenario a la narrativa posterior. Así, en el barrio del Rímac, en las márgenes pobres del centro de Lima, ubica Chupitos. El narrador enmarca toda la historia en un velo brumoso y triste, y nos deja varias escenas memorables, más visuales que verbales, como la marcha silenciosa del protagonista junto a un grupo de pendencieros hacia donde el día anterior le habían ganado un trompo de naranjo, o la imagen final del mismo niño, solo, inútilmente vencedor, abandonando el símbolo de su infancia mientras resuena en su cabeza las frases machistas de su padre. Mujeres con quiñes, como si fueran trompos, ni de vainas. Es evidente en este cuento, como en El Gaviota, otro relato memorable de Díez Canseco, la fascinación de este por los tipos populares, niños y jóvenes desposeídos de puños listos para pelear y palabras filudas para encarar a los abusivos. Díez Canseco alguna vez declaró: sentía al pueblo en su más íntima y fecunda emoción, hasta el punto de incorporarlo a una categoría artística en que no habían pensado los escritores que me precedieron. En resumen, la obra de Díez Canseco ofrece retratos desde el respeto, que captan no solo la voz, sino los modos, los códigos morales, las necesidades afectivas y las angustias sociales de niños y adolescentes frente al mundo adulto, hostil y ajeno. Aquí se podría hacer un contrapunto con las novelas que lo anteceden en tiempo, de Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera, cuya Blancasol sigue esperando una reedición, ¿no?, que le haga justicia, y de otras escritoras invisibles aún para los propios académicos. Vamos a otros. ¿Por qué leer a Eguren, a Vallejo o a Varela en tiempos de fuerte consumismo? Perú es tierra de poetas, al punto que la tradición literaria nuestra gravita en torno de la lírica. ¿Acaso la gravedad de la herencia indígena se transmita a través de las palabras de nuestros poetas? Sea mestiza, criolla, escrita por varones o mujeres, la poesía peruana de estos días nuestros, sería difícilmente concebible sin el aporte de Eguren, de Vallejo o de Varela. Las voces de estos tres grandes poetas tienen cierto aire de familia poética, quizás porque ejercieron su oficio con riesgo artístico y sabiendo que no se escribe impunemente. Cuando Eguren comenzó a publicar, estaba de moda el modernismo de Rubén Darío, y que en Perú tuvo entre sus mayores representantes a José Santos Chocano. La poesía del autor de Alma América llegó a ser muy popular, entre otras cosas porque encendía el fervor patriótico en tiempos marcados todavía por la Guerra del Pacífico. Eguren lo admiraba, pero no lo sigue. En su lugar, construye una poesía original reinterpretando el romanticismo y simbolismo europeos. A contracorriente de sus contemporáneos, no solo se preocupa por sonar diferente, sino por construir un mundo propio, misterioso y lúdico, donde habitan seres que de alguna forma guardan correspondencia con él mismo y con los espacios que los cobijaron desde su infancia. Ya el nombre de su primera obra evidencia la huella de la poesía que su hermano Jorge, un gran promotor de lectura, dejó en él. Los poemas que integran simbólicas albergan símbolos que desconciertan a los lectores tradicionales, que esperan entender cabalmente un poema, pero sus creaciones toman distancia del mundo real. Como los poetas franceses a los que admiraba, Eguren tendía a aislarse, no solo por timidez, sino como expresión de disconformidad con la sociedad de su tiempo, que se rendía a todo aquello que les resultaba novedoso, aunque solo fuera en la superficie. Con Eguren rompemos por fin con el pensamiento y el arte del siglo XIX y asumimos que un poema, como cualquier otra creación artística, es una obra abierta que puede y debe ser entendida de múltiples formas, pues se funda en el lenguaje y no en un referente identificable. Por todo ello,
Eguren como Vallejo es uno de los fundadores de la poesía peruana moderna, uno que merece ser leído con toda la libertad de nuestra imaginación. A pesar de que estamos en el centenario de la publicación de su primer libro, César Vallejo sigue siendo una voz actual. Su novedad no se ha disipado con la llegada del nuevo siglo. Por el contrario, sus preocupaciones son todavía las nuestras, y las formas que empleó para comunicarlas nos siguen sorprendiendo y estimulando. Sus versos continúan resonando en estos tiempos de Internet porque mantienen su capacidad de hacernos mirar desde otros puntos de vista la vida y sus circunstancias. Vallejo es un poeta inaugural, es decir, que abre una nueva época en la poesía, a pesar de que se nutre de muchos de los aportes de la vanguardia artística del siglo XX, los cuales procesa con una extraordinaria creatividad. Es un poeta intensamente humano, capaz de abordar con la misma profundidad y emotividad una amplia variedad de temas, desde cuestiones filosóficas hasta recuerdos personales. Es también un artista esencialmente peruano, sin que eso limite su universalidad. Uno que ensayó formas nuevas también en el cuento, la novela, el teatro y la crónica. Es un ejemplo de libertad creadora que supo sacarle al castellano sus mejores esencias y expresar con ternura la alegría y el dolor de ser humano. Leer a Vallejo es una forma de sentir al Perú en su expresión más alta e intensa. Por eso creo que deberíamos seguir apostando por asomarnos y asomar a otros a sus obras con curiosidad y dispuestos a imaginar, sin concentrar la atención de los lectores en aspectos que la poesía a partir del siglo XX ya no le da gran importancia. No hay que olvidar que la poesía moderna nos obliga a dialogar con ella para especular lo que quiere decir. El poema se presenta muchas veces como un problema que el lector debe solucionar. Esto también sucede con otras artes, como la pintura. Creo que hay que confiar más en las posibilidades de los adolescentes y de los jóvenes de intuir su propio Vallejo. Podríamos seguir con muchos otros escritores, pero creo que algunos los conocen más, como Osvaldo Reynoso o como Vargas Llosa. Quiero terminar esta enumeración preguntándoles si después de todo esto también se podría leer al Inca Garcilaso. Leer al Inca Garcilaso de la Vega es salir al encuentro no solo de un gran escritor, sino del primer gran intelectual que produjo estas tierras. Es también acercarse a una época, al nacimiento de una nación que aún hoy tiene que seguir luchando por su integración. Las obras de Garcilaso nos llevan al punto de inicio de nuestra identidad y nos invitan a conocer los eventos cruciales de ese origen desde una perspectiva amplia y avanzada para su tiempo, pues tiende a la comprensión de los hechos. Esta visión, especialmente desarrollada en sus comentarios reales de los incas, dio a conocer al mundo nuestra nación y nuestra historia, idealizada así como muchos críticos le reclaman. Además, su dominio del quechua y el castellano, su amplio conocimiento de los dos mundos y la forma literaria de su prosa hicieron que su obra trascendiera y se universalizara. Comprender el sentido de sucesos que ocurrieron hace tanto tiempo y en un siglo tan difícil como es el XVI, no es fácil. Son muchos los cambios, las luchas de poder, las imposiciones culturales, económicas y políticas, las muertes y los abusos que acarrió la dominación hispana. Sin embargo, en ese proceso de implantación violenta de una cosmovisión sobre otra, surgieron las síntesis y yuxtaposiciones de las que está hecho el Perú de hoy. Por eso, leer una buena selección de los textos de Garcilaso pueden ofrecer un maravilloso viaje en el tiempo. Los invito a reconocer algunas de esas claves, a volver sobre algunos de estos textos, a no lamentar tanto que nuestros estudiantes de hoy, de las escuelas y las universidades, no los lean. Creo que hay que
trabajar para que este encuentro sea feliz, mientras no haya mediadores que se entusiasmen con nuestros clásicos, sin dejar de lado, obviamente, todo lo que se produce hoy, pues más clásicos seguirán callados, esperando que alguien los invite a decir. Muchas gracias. Perdonen, pero ya se me iba la voz. Prefiero abrirlo a preguntas si hay tiempo. O a comentarios. Miren, está abierto para ustedes. Ha planteado varias. ¿Sí? A ver, por ahí. No mencionó a Ciro Alegría. Sí, no he mencionado a muchos, ¿no? Sí, bueno, todos, a ver, nuestra tradición está por replantearse también, ¿no? El canon, mejor dicho. El canon son los escritores que finalmente la crítica de alguna manera especializada va consagrando. Y durante mucho tiempo este canon ha sido básicamente determinado por los académicos. La aparición de un plan lector dinamizó o le movió el piso a este canon e hizo que apareciera un nuevo canon, ¿no?, de literaturas, digamos, expresamente hecha para jóvenes, y luego una serie de cambios hizo que finalmente esto que parecía inamovible, que era la lectura en teoría, ¿no?, por lo menos la lectura de los clásicos en la escuela, hoy también empezara a ser invisibilizada. Creo que la literatura en general, no solo de los clásicos, sino de la literatura juvenil, está bastante disminuida en el diseño curricular actual. Uno de los sacrificados, incluso antes de la aparición de la literatura juvenil, ha sido Alegría, porque en ese afán de quedarnos con algunos hitos, muchos ven a Arguedas como la cumbre y Alegría como el ejercicio previo, cuando en realidad son dos escritores bastante diferentes, ¿no? Uno más épico, Alegría, otro más lírico, Arguedas. Alegría con mucho oficio de narrador. Yo diría que, aunque escribe abundantemente, ¿no?, de todas maneras tiene un lenguaje muy cautivador. Creo que Alegría sí es un escritor, uno de los clásicos también a rescatar, pero no se trata solo de rescatar lo que ya se conoce. Por ejemplo, Alegría es un buen cuentista. De hecho, creo que, no sé si todos acá habrán leído La serpiente de oro, o Los perros hambrientos, o El mundo es ancho y ajeno, pero creo que todos, espero, hayamos leído Calixto Garmendia. Y si no, pues léanlo, ¿no? Para Washington Delgado era uno de los 10 cuentos perfectos de la literatura peruana, ¿no? Es un cuento hermoso a todo nivel, incluso al nivel, por decirlo de alguna manera, al nivel como hoy la mayoría entiende, ¿no? Algo moderno, es decir, algo como cercano, que conmueve, que golpea, que tiene mucho efecto. Calixto Garmendia es de esos cuentos que uno puede llorar mientras lo lee, ¿no? Y puede pasar con los adolescentes también, ¿no? Entonces sí, no lo mencioné, pero no porque no lo aprecia. No sé si por ahí hay otra. Leda, perdón. Sí. Yo primero quisiera felicitarte de corazón como maestra, como mediadora, amiga también, hermana, porque creo que en verdad la propuesta, hasta en el título lo percibimos, era ambiciosa y sin embargo creo que la has enfrentado con mucha lucidez y también con vuelo, y eso es algo que felicito, porque creo que el recorrido que nos has mostrado es un recorrido que muy bien dialoga con los clásicos en la sensibilidad actual, ¿no? O sea, con los grandes temas, con los grandes pendientes, con grandes tópicos vigentes, y también con una mirada de cómo dialogamos estos textos con el proyecto de nación, ¿no?
O sea, cómo también el plan lector, el canon, las lecturas que seleccionamos tienen que ver con el país que anhelamos, ¿no? Y eso me parece como bien potente, ¿no? Has nombrado y has mencionado que hay una deuda pendiente con las escritoras, ¿no? Y quisiera que ahondes en eso. Muy bien has mencionado que Blancasol es un pendiente, ¿no? Y así como tú ligabas con inteligencia el reggaetón con Ricardo Palma y nos hacías este juego imaginario, a mí se me ocurría el siguiente juego imaginario. ¿Qué pasaría si a los chicos y chicas que ven telenovelas, que ven este género folletinesco, ¿no? Bien como plano, los buenos buenos, los malos malos, ¿no? ¿Qué pasaría si leen Blancasol, ¿no? Y observan la educación sentimental de un personaje femenino con el mandato de casarse y de seducir y de usar a hombres, ¿no? Y hombres machistas, depredadores emocionales y sexuales que han existido en todos los tiempos, en contraposición con este personaje femenino, ¿no? Que está como bien idealizado, que es Blanca y que es Sol, ¿no? Es bien interesante, podría ser como también un ejercicio bien interesante de la telenovela, ¿no? Con esta novela poderosa de Mercedes Cabello Carbonera, ¿no? Y también quería preguntarte por la poesía o las novelas o la narrativa o el teatro que aborda el tópico de la sexualidad. Porque justo venimos varios del auditorio de un taller poderoso de poesía en la adolescencia con María y estábamos hablando de la categoría de la adolescencia, ¿no? El adolescente es transgresor en el mejor sentido de la palabra y el adolescente necesita a gritos efectivamente reírse, procesar simbólicamente sus sueños, sus cuestionamientos, pero también abordar lo que es y parte sustancial de su identidad es también su sexualidad, ¿no? El Perú es un país con una tradición poética grande, fuerte. César Moro es un gran poeta del cuerpo y también las poetas de los 80, ¿no? Sí, o sea, mencioné Blanca Varela y ahí me paré porque en realidad ya estaríamos en el 50, ¿no? Entonces, claro, dan la sensación cuando uno repasa nuestra tradición, como decía, que es muy reciente, ¿no? A ver, has dicho varias cosas. Una de las primeras es sobre el teatro, se me ocurre. Sí, el teatro es otro pendiente a trabajar, ¿no? Por ejemplo, creo que el teatro propiamente como puesta en escena lo viene haciendo mejor que nosotros en las escuelas y en las universidades. No sé si han visto, por ejemplo, Las Tres Viudas, ¿no? Una puesta en escena muy interesante que estuvo hasta hace poco y que coincide justamente con el primer centenario de la independencia. Entonces problematiza los roles de las mujeres, ¿no? En ese momento, a la manera, pero además con humor, de Blancasol. Pero, digamos, nos faltan reediciones amables de esos textos que puedan relevar qué cosas pueden encontrar también mediadores y lectores jóvenes en ellos, ¿no? Si alguien tiene afición al teatro, probablemente va a empezar a citar varios textos y va a redescubrir, por ejemplo, algunos dramaturgos nuestros en ese sentido, pero es cierto que la mayoría no tiene esa información. Entonces, hay que trabajar desde varias instancias, por eso me parece grave, y lo decía en el texto, que desde el propio Ministerio de Educación haya como un retroceso a ese nivel. O sea, ya hemos pasado a la categoría de lecturas complementarias realmente, ¿no? Entonces si no se pone de relieve eso, es difícil. Sí, las poetas y los poetas han hecho mucho por ofrecernos espejos en los cuales interpelarnos. Creo que igual no hay tanta poesía antes de los 60 o de los 70, perdón, que recrea a los adolescentes. Entonces, siempre que terminamos haciendo antologías, son antologías, digamos, de cierta temática juvenil,
¿no? Pero el adolescente todavía es algo pendiente. De hecho, cuando trabajo con mis estudiantes más jóvenes, los de pregrado, los del primeros ciclos en la universidad, terminamos hablando siempre, por ejemplo, de series que hoy hay en televisión, de buenas series. O sea, ahí es posible encontrar retratos, digamos, hasta más complejos de los que podemos encontrar a veces en nuestra tradición, ¿no? Pero creo que es echar mano de muchas cosas. Y hay algo que no he mencionado, no sé si todos lo saben acá, pero yo soy editora de literatura infantil y juvenil. Es decir, publico libros donde sí se abordan estos temas desde la perspectiva actual, pero siempre me ha interesado no dejar de lado los clásicos, ¿no? y ir ingresando otros títulos y otros autores a este corpus, ¿no? Bueno, pero ha sido eso, una picadita nada más. Sí, pero todos los poetas podrían estar, ¿no? No, gracias. Sí. Muy buenas tardes, Jessica. Quiero preguntar respecto a lo que usted habla de los libros literarios y todos los autores de la literatura, ¿no? ¿Me puede decir, por favor, qué literatura le parece muy importante o cuál es lo que impacta en su vida? Por decir, de Abraham Valdelomar o de Ciro Alegría. A ver, ¿me puede decir cuál es lo que a usted le impacta, es importante? Leo un poco de todo y... sí. Efectivamente, ¿no? Leo de todo, la verdad. Yo leo desde el libro álbum o libro para pequeñitos que no saben ni leer ni escribir hasta lo que cae un poco en mis manos. Pero para tener cierto orden, siempre estoy trabajando alguna línea de investigación. Entonces, trabajo mitos y leyendas y también trabajo pues, los clásicos, ¿no? En fin, entonces leo de todo poco. ¿Quiénes creo que deberían leer y que un maestro de escuela y que podría ir metiendo también dentro de su corpus, no solamente peruanos, que creo que hemos mencionado ya bastantes, pues Rosa Montero, como me sopla Caleda. Yo haría leer a todos Rosa Montero esta novela inspirada, por ejemplo, en Marie Curie, La ridícula idea de no volver a verte, ¿no? Que juega con los diarios de Marie Curie y la ficción. Pero también haría leer, por ejemplo, un ensayo ficción de Virginia Woolf, que es Una habitación propia, ¿no? Podríamos hacer leer también, por supuesto, mitos y leyendas de Arguedas. O sea, te hablo de textos que se me están viniendo a la cabeza, pero que tú me dices si me han marcado. Sí, claro, que de una u otra forma me han marcado mucho, ¿no? Haría leer un escritor que parece que ahora los profesores se pelearan con él, ¿no? Vargas Llosa. No sé por qué. Sí, yo cada vez que voy a un colegio y alguien me pregunta algo, no sé cómo terminamos en el tema de Vargas Llosa, y alguien dice, ay, sí, pero es que es tan antipático o tiene unas ideas tan raras. Miren, a riesgo de que no les guste a muchos, o sea, ya quisiéramos escribir siquiera un cuento como escribe Vargas Llosa. O sea, es el único Nobel que tenemos, no sé en cuánto tiempo tendremos uno más, y hace 2 días estuve en una cabina de radio de la Universidad San Martín con chicos que estudian periodismo y por supuesto ninguno había leído a Vargas Llosa, pero además no tienen curso de literatura. Sé que me están filmando, a lo mejor después pueden hacer su descargo, pero lo que ellos me dijeron fue que estudiaban comunicación y no tenían un solo curso de literatura, ni siquiera como seminario, o sea, ni siquiera como electivo. Ajá. Entonces, sí, ya creo que tengo que cortar, pero... Sí. Citando autores, yo sí tenía una pregunta que tal vez la hacen muchos docentes. Aquí tenemos el premio José María Arguedas y el Ministerio les da un listado de libros que tienen que leer. Bueno, nosotros abordamos un poquito más de eso. Y quería saber cómo tú situabas eso. ¿Dónde lo dejas a Arguedas? No de los mitos, cuentos y leyendas, sino desde su literatura, que es un referente. Yo te agradezco la pregunta porque yo he trabajado mucho Arguedas, mi tesis de pregrado y de maestría están dedicadas a él. A ver, Arguedas es un escritor clave para nosotros, pero también es un reto.
así como mucha gente termina diciéndome que tienen anticuerpos hacia Vargas Llosa, también muchos docentes me dicen, ay, pero ahora Arguedas no gusta. Yo creo que los primeros que tiene que gustarle y que tienen que descubrirlo son los mediadores. Yo los invito a leer dos cosas de Arguedas para comenzar. Guarmacuyay, el cuento que quizás algunos han leído, pero quisiera que lo lean haciendo un ejercicio que si hay acá alguno que ha sido mi alumno, sabe que lo he hecho antes, que es imagínenlo como si fuera el guión de una película. Y van a descubrir que Arguedas es un narrador fundamentalmente moderno, que desde la primera línea comienza a mezclar géneros, que es súper dinámico, que se mueve por todos lados, que adopta muchos puntos de vista, que nos lleva y nos trae, ¿no?, por distintos momentos dramáticos, digamos, del personaje, que hace varios giros de tuerca dentro del mismo cuento. El cuento comienza siendo una especie de triángulo amoroso y luego se convierte como en un problema social y luego aparece el mestizo. En realidad es un cuento muy, muy interesante. Y para sumar a la lista de recomendados de Washington Delgado, era otro de los 10 cuentos perfectos de la literatura peruana. Pero les recomendaría redescubrir algo que lamentablemente ya no está circulando casi, que es Diamantes y Pedernales. Es una novela breve de Arguedas, es una novela hermosa, es una novela conmovedora. Quizás muchos le pongan peros porque el personaje no es joven, es un músico, opa, es un músico diferente, es un músico lento, incluso distinto para los de la comunidad a la que él llega, y que va a tener su propia tragedia. Pero es eso, una metáfora muy hermosa de muchas de las cosas que hemos dicho acá, de las diferencias, de la aceptación de sí mismos. Por supuesto que no hay final feliz, que ese es a veces el problema, ¿no? O sea, que no todo cuadra y entonces es difícil decir, creo, ¿no? A veces pensamos que es difícil decir algo sobre un texto como ese, pero creo que si nos hacemos la pregunta en qué medida somos como el personaje o los personajes de esa novela, vamos a tener muchísimo que decir, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos, por su forma y no solo porque como a veces se repite mucho y en gran medida falsamente, Arguedas sea un, no sé, como le dicen, alguien que rescata al indígena. En realidad, los grandes personajes de Arguedas son mestizos. Los indígenas están, pero no son casi protagonistas de sus historias. Quizás en Guarmacuyay, perdón, en Yaguarfiesta un poco más, pero en realidad la novela la narrativa de Arguedas es una narrativa muy concentrada en mestizos en los que nos podemos reconocer de muchas formas. Que tienen limitaciones, sí, porque no hay muchas representaciones variadas de la mujer, pero lo mismo se le ha dicho a Clorinda, ¿no? Se le ha dicho durante tantos años que recién hace poco se ha reeditado Ave sin nido, ¿no? O sea, circulaba, no sé si ustedes la conocen, en una edición pequeñita, amarilla, a la que le faltaban incluso partes. Ahora acaba de salir una edición facsimilar, no es tan agradable probablemente para el público juvenil, pero que ya por lo menos es una edición cuidada hasta donde he podido ver y que la va a poder acercar a nosotros. Es más, el otro día participamos de una velada literaria donde alguien nos iba leyendo pasajes de Clorinda, de Ave sin nido, y fueron de lo más interesantes, pero además muy interesantes porque nos hacían leer esos pasajes y también compartíamos otros de mujeres del mismo tiempo, por ejemplo, Juana Manuela Gorriti, ¿no?, que fue una animadora cultural de ese momento. Y después nos hicieron leer a varias otras argentinas y leímos también a Blanca Varela. Y yo le comentaba a una amiga que me acompañaba ese día, decía, qué bien paradas quedan las peruanas. O sea, porque claro, Clorinda tendrá todos los defectos de su tiempo, porque no fue una persona que estudió narración, que se enamoró de las tradiciones de Palma y quiso escribir sus tradiciones cusqueñas, y luego conoció a la Argentina y a las limeñas que empezaban a escribir, y dijo, ¿y yo por qué no? ¿No? Y entonces, ¿sobre qué voy a escribir? Bueno, sobre lo que conozco, y tendrá menos oficio literario, pero tiene una garra, un valor que ninguna de las otras va a tener, y va a ser más maltratada que ningún varón que yo recuerde. O sea, Clorinda va a terminar excomulgada, o sea,
muy mal y va a escribir de manera muy, muy valiente. Entonces, creo que hay que ser flexibles con los clásicos. Si les exigimos a los clásicos ser como los clásicos modernos, digamos, europeos, que tienen una tradición muy grande y que han tenido muchos antes como modelos para sortear errores, va a ser difícil. Eso. Y solo para completar un poco, yo incluiría también mucha tradición de otros lados, por ejemplo, centroamericana, caribeña, africana, oriental, dentro de las cosas que se pueden llevar al aula, ¿no? En realidad, el panorama es inmenso y así sea no tan bueno el texto, creo que si te tienen entusiasmada vas a poder aprovechar, ¿no? el libro que lleves. Muchas gracias. Gracias, Jessica.